Doc Carlos, ¿me escucha? Sí, doctor Ricardo, Ah, ya entonces iniciamos. listo, sí, Me señor, parece, muchas gracias. parece bien que iniciemos ya. Bueno, muy buenas noches ya para todas y todos. Vamos entonces a iniciar esta hora de tutoría. Hace 8 días comentábamos una situación real que estábamos viviendo aquí en Colombia que se da por cuenta de un fenómeno que se ha vuelto muy frecuente también, que es la violencia sexual. Y estábamos hablando de ese tema a raíz de un caso de violencia sexual que se suscita en un jardín infantil por uno de los disque docentes del centro que abusa de los menores, parece que abusa de los menores. Y entonces empezamos a abordar la temática del fenómeno de la violencia sexual en Colombia, las características que trae ese fenómeno de la violencia sexual. Y acordamos, o pues hace 8 días dijimos, vale la pena seguir hablando de él, vale la pena seguir esbozando cómo se plantea ese fenómeno. Y es que es como lo veníamos presentando y participando en la reunión. Este fenómeno de violencia sexual en Colombia se presenta con unas características especiales. Lo primero es que es indudable que la violencia sexual está aumentando. Y no solamente en número de casos, sino en diversidad de modalidades hoy la violencia sexual. La violencia sexual en Colombia, esta conducta, ya lo analizábamos, es una conducta que está rodeada de otras conductas delictivas, como son, por ejemplo, la violencia sexual y la violencia intrafamiliar, la violencia sexual y el maltrato infantil, la violencia sexual y la violencia de género, violencia de pareja. Es decir, este fenómeno no se da solo y no lo, digamos que estudiarlo solo es un error. Si vamos a estudiar el fenómeno de la violencia sexual, es un error estudiarlo como si fuera un evento, no, aparte, por ejemplo, como si fuéramos a estudiar un accidente de tránsito. No, este hay que estudiarlo en conjunto. Y así las cosas nos dábamos cuenta de que este fenómeno es un fenómeno que no se está denunciando, está en aumento, pero no se está denunciando. Y cuando se denuncia es de manera tardía, se denuncia tardíamente. Este fenómeno tiene uno de los mayores índices de impunidad. Les mostraba un estudio que yo había hecho en la fiscalía cuando fui asesor del fiscal general y me preocupaba por este tema. Los mayores índices de impunidad. Hace 8 días les pude mostrar cómo las investigaciones de violencia sexual que se adelantan acá en Bogotá y que llevan 2 años de investigación, tienen un índice de impunidad en 2 años del 96%. Y las investigaciones que se adelantan acá en Bogotá, que llevan un año, tienen un índice del 99,4%. Altísimo el índice de impunidad. Y eso no se compadece con que está aumentando el fenómeno y otra cosa, no se compadece con que veíamos hace 8 días estas estadísticas. En el 95% de los casos, los agresores sexuales son personas conocidas. En el 80% de los casos, la agresión sexual se realiza en ámbitos del hogar, intrafamiliar. Estamos viendo nosotros cómo cerca del 79% de la violencia sexual recae en menores de edad. Y entre los menores de edad, recuerden ustedes que las niñas de 10 a 14 años son las más violentadas, el mayor índice, pero le siguen las niñas de
de 5 a 9 años y le siguen las niñas de 0 a 4 años. Y yo les mostré unas estadísticas como las niñas de 0 a 4 años, niñas y niños, superan la violencia sexual de los adultos. Entonces, el fenómeno se vuelve gravísimo. Y si lo enfocamos por el lado de la impunidad, nos damos cuenta que no se sabe investigar y en eso quedamos, porque las características de ese fenómeno son sui generis. No se sabe investigar este fenómeno. En estos 8 días, y como ustedes me dieron vía libre para hoy tocar otra vez este tema, estuve tratando de profundizar más sobre estos aspectos desde el punto de vista forense, el que me corresponde. Estoy mirando varias declaraciones de Naciones Unidas sobre este fenómeno de la violencia sexual que en los últimos 20 años, 25 años, porque desde el año 2000 viene las Naciones Unidas reiterativamente llamando la atención en estos fenómenos. Las Naciones Unidas ha hecho ciertos llamados de atención sobre el fenómeno de la impunidad y la investigación de la violencia sexual. No es que sea exclusivo de Colombia, pero tampoco podemos opinar como ese adagio antiguo de que mal de mucho consuelo de tonto. El tema hay que abordar y hay que abordarlo con seriedad. Y hay que abordarlo porque, recuerden ustedes, hay que abordarlo con seriedad porque recuerden ustedes que a finales del año pasado, precisamente cuando se estaba discutiendo qué aspectos ameritaban incluirlos en la reforma a la justicia, cuáles eran los aspectos que ameritaban reformar la justicia en Colombia. Salieron algunas voces de académicos muy prestigiosos con apoyo de la fiscal general, la ministra de Justicia, que renunció hace poco, apoyando una propuesta en la cual se decía y se reconocía que los procesos penales de delitos sexuales eran procesos penales que estaban durando mucho. En promedio, 7, 10 años dura un proceso penal. Y que este fenómeno estaba congestionando la administración de justicia, congestionaba la fiscalía, congestionaba a los jueces. Y la propuesta se centraba en lo siguiente. La propuesta era que si el imputado, el acusado, mejor, el acusado, aceptaba cargos, se le rebajaba la pena. Básicamente esa era la propuesta. Y esto lo lleva a uno a pensar entonces cómo cuando se habla de reforma a la justicia, pareciera que solo les importara a ciertos juristas, solo les importara el proceso penal y no la verdad. Y no les importara nada, nada, nada las víctimas. Esto, ese proyecto recibe el apoyo de muchas personas. De mi parte, yo lo cuestioné bastante. ¿Cómo van a, a presentar un proyecto de reforma donde se le extorsione, por decirlo así, al imputado o al acusado? Entonces se le diga, si usted acepta cargo, le rebajamos la pena. En cierta forma, el Estado está reconociendo su incapacidad en la investigación. Bien, analizando esto esta semana y analizando también otro fenómeno que ocurre al interior de la fiscalía y es que las pocas personas que denuncian esto son personas que desertan. Es decir, la víctima denuncia y en promedio a los 6 meses la fiscalía tiene el 62,8%, me puse a averiguar estos días, de deserción, es decir, no vuelve. La víctima no vuelve a la fiscalía y la víctima es maltratada por la fiscalía. Entonces, mirando esto, uno, impunidad muy alta. Dos, no se denuncia el delito. Tres, las mayores víctimas son menores de edad. La deserción es muy alta, no se sabe investigar. Quiero comenzar
hoy para que conversemos y analicemos estos puntos hoy y yo complementé las diapositivas que había hecho hace 8 días, hace 15 días, perdón, para analizar un poco más estos fenómenos. He encontrado, o en estos días, analicé 9 puntos que hacen de este fenómeno algo sui generis. Entonces voy a compartir con ustedes ese análisis que hice, pero no sin antes decirles que en cualquier momento ustedes me pueden interrumpir, por favor, me pueden interrumpir porque, porque yo no los podré ver, ¿no? No, ver solo a unos, no a todos. Entonces, cuando quieran intervenir, entonces, por favor, interrumpan, interrumpan. Entonces, les decía esto. Eso, la violencia sexual la estamos viendo y por eso utilicé esta gráfica como un iceberg. Yo creo que lo poco que sabemos, lo poco que se denuncia es lo que flota en el iceberg, porque hay un subregistro muy grande. Me puse a mirar las estadísticas de ONU Mujeres y las estadísticas de una ONG que trabaja mucho en este tema, que se llama Cisma Mujer, y las comparé con las estadísticas del Instituto de Medicina Legal, que corresponden a casos que conoce la Fiscalía y que envía para estudio de medicina legal. Haciendo una comparación gruesa, la diferencia es casi que un 60 y tantos% más en las ONGs. Pero como no todos los delitos se denuncian a las ONGs, ni las ONGs tienen, digamos, esa capacidad de presencia o de recepcionar todas las situaciones, el cálculo grosero es que hay un subregistro con respecto a los datos del Instituto de Medicina Legal. Yo me fijo en eso. Hay un subregistro del 80%. Dicho de otra forma, este hielo que vemos flotando en el aire sería el 20% y los sumergidos sería el 80%. Así las cosas, la situación es grave, sigue siendo grave. Ahora, ¿qué aspectos analicé? Revisaba yo los apuntes viejos y me daba cuenta que desde hace un siglo, desde yo colecciono libros viejos y tengo el libro de el segundo director de medicina legal, el doctor Guillermo Uribe Cuaya, del año 1932. Y él llamaba a este tipo de delitos de puerta cerrada o conductas de puerta cerrada. Y daba la explicación de por qué era una conducta de puerta cerrada, por qué la llamaba así. Y es que decía, esto es de puerta cerrada porque, uno, aquí no hay testigo. Y dos, aquí estas conductas tienen que ver con la intimidad de las personas. Por consiguiente, y desde esa época ya lo reconocía, por consiguiente, quien tiene que denunciar es la víctima. La víctima es la que tiene que dar aviso del delito. Pero además de dar aviso del delito, la víctima tiene que estar dispuesta a entregar su psiquis, porque la van a interrogar, le va a tocar contar toda una serie de situaciones de su vida íntima. Pero además tiene que estar dispuesta a entregar su cuerpo para que lo examinen, lo valoren y después hasta lo cuestionen el examen. Y sumado a entregar su cuerpo, tienen que entregar sus pertenencias, tienen que entregar sus objetos íntimos. Entonces, entiende uno por qué hoy muchas de las víctimas, y sobre todo en adultos, no denuncian. ¿Estamos dispuestos? Es la pregunta. ¿Está dispuesta la ciudadanía, la gente, la víctima, a tener que, al denunciar, tener que exponer su psiquis para que otras personas la conozcan, le conozcan sus situaciones más íntimas? Personas que, por ejemplo, no tienen ese conocimiento
o ese nivel profesional para entenderlos. Estoy hablando de los secretarios de la fiscalía, los fiscales mismos, los investigadores, la policía judicial, muchos médicos. Está dispuesta a entregar su cuerpo, a exponer su cuerpo para que lo examinen. Y ese es uno de los factores que cuando uno habla con las víctimas, dicen, no, no, prefiero callar. Ese es el primer punto. El segundo punto es cómo Colombia, particularmente Colombia, es una sociedad machista. Es una sociedad donde lo primero que hace es cuestionar a la víctima. Se cuestiona a la víctima y se le generan sentimientos de culpa y menorvalía. Recordaba yo cómo hace unos 15 años que se presentó un hecho de una violencia sexual a una joven de unos 20 años en un restaurante Andrés Carne de Res a las afueras de Bogotá. En su momento, el dueño del restaurante de esa época afirmaba a los medios de comunicación y decía, esa violación se dio en el parqueadero de Andrés Carne de Res. Decía, eso sí, ¿para qué se va de minifalda? ¿Qué culpa es de ella por irse de minifalda? Pero recordaba también que en el caso en Bogotá de esta mujer, Rosalvira Celi, que fue empalada por su pareja o expareja en el Parque Nacional, cuando se ponen cita en la tarde, en la noche, y después de salir de su capacitación, creo que estudiaba en un colegio, se ponen cita y aparece Rosalvira Celi herida, empalada en el Parque Nacional, hecho que lo conoció la mamá de Rosalvira Celi cerca de las 4:30 de la mañana, cuando ella a lo mejor recobra el conocimiento, llama a la mamá, pide ayuda, llega la ambulancia la traslada a un hospital al sur de Bogotá y Rosalvira Celi muere. Y la familia, 2 años después de eso, demanda, pues hace una demanda civil a la alcaldía de Bogotá y la oficina jurídica de la Secretaría de Gobierno en ese momento, la alcaldía de Bogotá, concluye, y así lo sacó en ese momento era Facebook, em, por un trino que después borró, diciendo que la culpa era de Rosalvira Celi porque Parque se había puesto a, eh, a ponerse cita en el Parque Nacional. Hay tantos casos. ¿Cuántas niñas en los colegios hoy no son maltratadas, abusadas y el culpable es la niña? ¿Cuántas niñas quedan embarazadas y las expulsan del colegio? No así, por mala conducta, ¿no? No así al compañero que la embarazó. Es decir, es común que aquí en Colombia, nuestra sociedad machista le genere a la víctima sentimientos de culpa y menorvalía. Si en una sociedad, en un barrio, en una comunidad se enteran que hubo una violación, lo primero que se preguntan, ¿a quién violaron? Pero con un ánimo despectivo, con una crítica. Y ese a quién violaron generalmente va acompañado de palabras oeces, ¿no? Porque la culpa es de la víctima. En esas condiciones, una víctima querrá denunciar y si denuncia, querrá seguir colaborando con la Administración de Justicia. Yo diría que no. Hay otro punto, que es la condición psicológica social de la víctima. Es indudable que lo que estamos hablando ahora lleva implícito para la víctima que debe tener una estructura psicológica, una personalidad muy fuerte que le permita hablar de su intimidad, de la agresión ante terceros que probablemente no tienen la capacidad para entenderlo. Entonces, uno se pregunta, ¿existe la condición psicológica social de la víctima
digamos, en un desarrollo, en una estructura fuerte como para que la víctima pueda denunciar. Esto es grave y mucho más en el hombre. Es que aquí estamos pensando que la víctima generalmente es la mujer. En el hombre es mucho más grave. Reflexionando sobre este tema y afortunadamente hace 2 años yo tuve ocasión de, no sé si esto se los conté hace 15 días, de reunirme con hombres violentados sexualmente dentro del marco del conflicto armado. Y el común denominador era que no les gusta hablar de eso, no quieren hablar de eso, por todo lo que ya venimos dando hasta ahora, pero además porque ha afectado tanto su personalidad, su psiquis, y en cualquier momento que ellos hablen van a ser agredidos, van a ser segregados, señalados, etcétera. Entonces, la víctima termina diciendo, no, yo no hablo, yo me callo. Fíjense que cuántos hombres que han sido violentados sexualmente de niños solamente lo llegan a confesar cuando ellos son adultos, ¿no? Entonces, y en muchos casos adultos mayores. Entonces, la pregunta es, ¿existen las condiciones psicológicas sociales apropiadas para que la víctima vaya a denunciar y se exponga su intimidad ante terceros, ante la misma sociedad? La respuesta es no creo y eso sería uno de los puntos que hace que la víctima no denuncie. Es indudable que este punto, el cuarto, que analicé, afecta mucho y es la desconfianza en la administración de justicia. Hay una gran desconfianza en la administración de justicia, pero bien ganada, porque si nosotros miramos aquí las estadísticas, hace 15 días se las mostré, las estadísticas de Bogotá y Cali, ¿recuerdan? No, que eso, Bogotá es la capital del país, caramba. Y esa impunidad tan alta en 2 años, 96%, ¿qué confianza le puede dar? ¿Qué confianza pueden tener frente a la justicia las madres de esos niños y niñas violentadas en ese jardín infantil? Pues ya lo capturaron, pero ¿qué? ¿Y cómo anda? ¿Cómo avanza la investigación judicial? Hay una gran desconfianza. Esa desconfianza se revela, por ejemplo, si alguno de ustedes puede entrar a la página web de la Corporación Excelencia de la Justicia. Esta corporación actualiza mes a mes los índices de favorabilidad o desfavorabilidad de algunos aspectos. Y ustedes pueden ver favorabilidad o desfavorabilidad de la justicia en Colombia. Y van a encontrarse con que la estadística actualizada para el mes de abril está aumentando desde hace más de 12 años, 15 años. La gente tiene una gran desconfianza en la administración de justicia. En esas condiciones, una víctima irá a denunciar el delito. Y seguramente no. Y hay una de las fuentes primarias de la justicia de propiedad. He ahí algunos casos que se conocen alrededor de esto de justicia de propiedad. El quinto punto tiene que ver con el anterior, sobre todo, y es el manejo inadecuado de la víctima por los funcionarios. Es indudable que el trato que se le da a la víctima por parte de los funcionarios de la fiscalía, secretarios, asistentes, el mismo fiscal de conocimiento, funcionarios relacionados con los investigadores, la DIJÍN, la SIJÍN, pero funcionarios también de medicina legal. Manejo inadecuado de la víctima por los funcionarios. Vea, les comento algunos casos. Primero, que además me duele mucho. Médico del Instituto de Medicina Legal en Bucaramanga, transcurría más o menos el año 16, y en Bucaramanga llega a de consulta clínica forense, una jovencita de unos 14 15 años con una orden de fiscalía. La orden se la recibe la secretaria
y la hace pasar al consultorio médico. Y el médico allí le dice que fue lo que le pasó a ella. Y ella le dice, mire, que hace unos 6 meses me violaron. Él procede a realizarle un examen sexológico forense. Cuidado. Pero cuando ya está terminando el examen, entra la secretaria con la orden y le dice, doctor, pero si eso no fue lo que ordenó la fiscalía. La fiscalía había mandado a esa menor para una toma de muestra. Ese caso trataron de ocultarlo ahí. Y cuando yo lo supe, lo conocí, pues como director, inicié la investigación disciplinaria, el proceso disciplinario, pero al médico lo declaré insubsistente. ¿Qué pretendía ese médico al examinar a una menor sin ni siquiera preguntarse qué era lo que solicitaba la fiscalía? Yo siempre me interrogué. Por eso lo separé de la institución. Cosa curiosa, él apeló el caso y en segunda instancia el Tribunal de Santander ordenó reintegrar. Pero les digo la verdad, yo volvería a echarlo cuantas veces pudiera. ¿Qué pretendía eso? Es el manejo inadecuado por las víctimas. Y era un médico. Segundo caso. En la fiscalía, en el año que fui asesor del fiscal y preocupado por estos temas, revisaba yo un expediente, un caso, una investigación que ya tenía 2 años de una menor violentada sexualmente. Inicialmente la habían violado cuando tenía unos 7 años. Y en la entrevista forense, le han hecho 2 entrevistas forenses. En la primera entrevista forense era muy claro que la menor no sabía qué era el pene ni para qué servía. Pero en la segunda entrevista realizada como 7 meses después, o 6 meses después, era evidente que la niña ya sabía para qué era el pene y para qué servía. Déjenme decirles que al leer eso, mi primera conclusión es cómo le hicieron esa entrevista, ese manejo inadecuado. ¿Mm? Hay un caso también horroroso que sucede por acá en Bogotá en el año 2001. En 2002 acababa de retirarme de la fiscalía y tenía un contrato con la Secretaría de Gobierno de Bogotá para evaluar unas casas de justicia como médico forense, evaluar el funcionamiento de las casas de justicia. Y esto sucede en una casa de justicia de la época, en el barrio Tunjuelí. Es una casa donde hay un portero. A media mañana yo estoy adentro, por eso me doy cuenta de esto. Hay un portero, a media mañana llega una mujer y como el portero está en la puerta, pues le pregunta, le dice, señor, aquí se pueden colocar denuncias. El portero no se quita ni nada, le responde que sí y le dice que va a denunciar. Como no se quita, la mujer que llegaba se demora unos segundos y finalmente le dice, es que me violaron. Él se quita y le dice, mire, vaya aquí por el pasillo al fondo y ahí pregunta a fulano de tal que le recibe la denuncia. Hasta ese momento yo me preguntaba, ¿qué le importa al portero que iba a denunciar? Yo la seguí porque el caso me llamó la atención, sobre todo por ese manejo del portero, y me fui a escuchar cómo le tomaban la denuncia y podía escucharlo porque en esa ocasión esa casa de justicia tenía un sistema modular de oficinas, entonces uno podía escuchar y yo me puse a escuchar. Y en la toma de la denuncia, quien le recepciona la denuncia le preguntó, ¿y le dolió? Yo no pude más en esa época, intervine, entré y le dije, ¿a usted qué le importa si le dolió? Era una persona que dependía de la fiscalía, que estaba ahí para recepcionar denuncias, pero que había maltratado a la mujer. ¿Para qué le pregunta si le dolió? En esa ocasión la víctima, que entiende que la están maltratando, me empieza a llorar y se retira. Y yo decía a mis adentros, bien hecho, porque aquí no hay funcionarios que sepan manejar víctimas. Así como les he contado estos tres anécdotas, hay muchas más
del mal manejo que le dan los funcionarios a la víctima. Y créanme que la víctima dentro del proceso penal va a ser importante hasta que ella aporte al proceso. Es decir, hasta que la interroguen y aporte todo, porque todo gira en torno a la víctima, la investigación. El día que ella no aporte, entonces nadie le pasa el teléfono, no la reciben y lo primero que le dicen es nombre un abogado para que la represente. A mí me Profe, parece, bueno, es una pregunta. díganme, doctora, claro que sí, doctora Dan. Sí, sí, señor. Esto, en ese orden de ideas, yo, bueno, me pongo porque pues yo fui juzgante de un despacho de una fiscalía de hurtos. Entonces en mi mente yo tengo como, yo cómo le haría una entrevista a una víctima de violencia sexual, ¿sí? Y no sé si de pronto ya estoy automatizada de preguntar cosas que se verían en el interrogatorio, bueno, pues en una entrevista cuando el delito es un hurto, que pues obviamente uno pregunta como cosas de circunstancias, modo y lugar. Entonces, no sé si estoy muy mal. Cuando se trata de una víctima de violencia sexual, sería mejor dejarla que narre los hechos según ella lo estime. Mire, gracias por la pregunta, doctora Ana, porque me ayuda mucho con la misma respuesta. Lo primero, muchas personas, como usted lo piensa, que, digamos, han venido trabajando en otros temas penales, por ejemplo, el mismo hurto, el homicidio, la corrupción, temas de ley 30, de la noche a de la noche a la mañana son trasladadas a las fiscalías de delitos sexuales. O sea, tanto el personal de fiscales, hombres y mujeres, y el personal de policía judicial los trasladan a trabajar a esa unidad con el menor conocimiento de lo que es la violencia sexual, con la menor capacitación, ojo, ni la menor capacitación, con ninguna capacitación. Y entonces, ¿qué es lo que llegan a hacer a esas unidades? Llegan a enfocar el delito de violencia sexual como si fuera hurto, homicidio, ley 30, corrupción, y eso no es así. Mire, para saber interpretar, interrogar a la víctima, entenderla, primero hay que conocer del fenómeno. Hay que conocer del fenómeno. Y no solamente, digamos, es un fenómeno que se da aquí. Vea, le cito, Antonio Guterres, el secretario actual de las Naciones Unidas en el año 2017, con ocasión de una situación que se dio en Haití, que había sucedido un terremoto y se destruyó Haití, y estaban las boinas azules de Naciones Unidas allí ayudando a Haití, y se presentaron muchos casos de violencia sexual por parte del personal de Naciones Unidas. Antonio Guterres llamó la atención a eso y al mundo. Y uno de los cuatro puntos que señaló Antonio Guterres, que de pronto ahora los analizamos porque estuve leyendo en eso, fue para, para poder entender la violencia sexual, tenemos que escuchar a las víctimas y entender el fenómeno. De lo contrario, no sabremos cómo atacar la violencia sexual, cómo combatir el fenómeno. Entonces, doctora Dana, su pregunta es súper interesante. Mire, para que esto mejore, los funcionarios que tienen que ver con este tema, de jueces hacia abajo, de magistrados hacia abajo, digo yo, tienen que estudiar el tema de la violencia sexual, tienen que analizarlo. No pueden abordar una víctima de violencia sexual como si fuera una víctima de cualquier otro delito, porque la víctima de violencia sexual está afectada gravemente en su ser, en su psiquis, está afectada en su familia, en su sociedad, en su rol laboral.
Uno de los principales efectos que tiene la violencia sexual a posteriori es la incapacidad de las víctimas, cuando ya ha pasado mucho tiempo, para sostener relaciones interpersonales. Eso se está viendo ahorita como uno de los resultados de las investigaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz. Hoy, estos casos de violencia sexual, recuerden que hace como año y medio se abrió un macrocaso en la JEP para estudiar la violencia sexual en el marco del conflicto armado. Y entonces se tienen víctimas de las cuales ha pasado muchos años, 30, 40 años. Y uno de los grandes problemas es que se han detectado y está documentado. De hecho, en el 2023 yo colaboré a eso en un contrato que tuve de asesoría. Está documentado los efectos que trae para la psiquis esa violencia sexual. Uno de ellos, la imposibilidad de mantener relaciones interpersonales duraderas, la imposibilidad de lograr relaciones sexuales satisfactorias. Pero hay un fenómeno que se está documentando con apoyo de la Universidad Pedagógica, la Universidad Javeriana, muy fuerte, y es la, el déficit cognitivo resultado de la violencia sexual. Es un tema gravísimo, porque las víctimas de violencia sexual, muchas de ellas, después de 30, 40 años, no han aprendido ni siquiera a escribir su nombre. Hay un déficit cognitivo. ¿Qué les quiero decir con esto? La psiquis está afectada. Esto no es simplemente un tema de exceso carnal o acto sexual y no más. No, ya hay un daño grave y no solamente el daño lo ayuda, lo produce el agresor, sino que las mismas, o sea, nosotros mismos lo ayudamos a producir. Y el manejo inadecuado de los funcionarios hace que ese daño se, se, se aumente. He ahí cómo se habla de la revictimización dentro del proceso penal. Entonces, Profe, doctora Ana, la respuesta es, mira, para saber interrogar, primero hay que entender el fenómeno, hay que recibir capacitación sobre este tema. Sí, me iba a alguien a participar. Sí, profe, qué pena. Yo por eso lo interrumpí. Profe, es que yo tenía más que todo como primero como una apreciación o un comentario y después sí hacerle una pregunta a usted. Pues en Claro, el sentido claro, de doctora que, Fabiana. pues en mi parte, yo digamos que he manejado en los cortos años que llevo de experiencia en el litigio penal. Yo lo hago desde la perspectiva más de la defensa. Entonces, bajo el criterio que usted tiene, pues me parece interesante hablar de todos estos temas de las implicaciones de la violencia sexual, todo lo de las víctimas, lo que usted acaba de mencionar de la revictimización, pero hay una parte que yo también creo muy importante que hay que tener en cuenta, y es que los delitos sexuales o la violencia sexual, si bien es cierto, es una realidad que está abundante en Colombia y pues en cualquier parte del mundo, pues también están de por medio aquellas situaciones que no necesariamente han cumplido con la verdad al momento de denunciar por un delito sexual, máxime cuando se tratan de delitos más difícil de probar, como por lo menos los actos sexuales u otros, en los cuales, pues, usted sabe también que no estamos exentos de estar ante estos eventos de falsas denuncias o cosas así, pero que para estos eventos, pues siempre se tiene más en cuenta a la víctima de este proceso de pretender no revictimizarlos, de no pretender, o sea, como que siento yo que los caminos que se le han dado a los defensores de las personas implicadas, pues se han cerrado un poco dándole este supraprivilegio a la prueba de las víctimas. Entonces, digamos que en un caso donde se realice una operación a la menor o al menor, que se haga todo el procedimiento de la cámara de GESEL, todos estos, pero digamos que en muchas de las veces que se pueden escuchar estos testimonios de los menores, al momento de variar drásticamente, pues lo tratan de justificar diciendo pues que es precisamente por ese trauma que ellos cambian repentinamente las versiones, así sean de una forma abrupta, y pues siento yo también que eso ha dejado en desventaja mucho a la parte de la defensa. Entonces, me gustaría saber en su criterio,
obviamente respetando el derecho a las víctimas, el derecho a la verdad de quienes han sido, valga la redundancia, verdaderamente víctimas, pues cómo se podría también manejar o contrarrestar la problemática de las falsas denuncias cuando existe este privilegio. Doctor Rafael, usted ha tocado otro tema que es parte de este delito. Eso es cierto, las falsas denuncias. Pero mire, eso de las falsas denuncias y lo que usted me plantea de que están dejando, digamos, se le está dando mucho privilegio a la víctima y se está dejando de lado a la defensa, de pronto al imputado, porque hay falsas denuncias. Digamos que la falsa denuncia es un fenómeno, pero no es que se esté dejando de lado. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que como no sabemos investigar, entonces hoy es más fácil darle todo el crédito y poner toda la carga probatoria en la víctima porque yo no investigo. El hecho de no saber investigar implica que entonces, lo que usted ha señalado es cierto, se desconoce primero que este delito no se da solo, insisto, y hoy comencé con eso. Yo les dije, no es un delito, este no es una conducta que se dé sola. Alrededor está violencia intrafamiliar, violencia de pareja, maltrato infantil, violencia de género. Entonces, como no está solo, ¿cuántos casos de violencia de pareja o de conflictos de pareja, no hablemos de violencia, cuántos casos de conflicto de pareja no se ve que uno de los miembros de la pareja, para causarle daño al otro miembro de la pareja, no utiliza a los niños para causarles daño? Eso se está viendo. Eso es innegable. Hemos llegado al caso de que hay hombres que para causarle sufrimiento a su pareja matan a los niños. Es que eso lo estamos viendo. En ese contexto, también se utilizan, y ese es un fenómeno que usted lo ha dado, se utilizan a los menores de edad para afectar a la otra pareja en el sentido de denunciar a la pareja porque lo tocó y el niño dice que lo tocó, le metió el dedo, lo abusó. Bueno, ¿y por qué se da eso? Porque como la sociedad sabe que no se investiga, que no sabemos investigar, pues entonces va a ser muy fácil denunciar al otro o a la otra diciendo que y utilizando a los menores de edad para eso. Eso es evidente, lo que usted ha colocado es evidente, pero en la medida que uno reconozca a la víctima y sepa investigar, pues descubre también esas falsedades. Es indudable, por ejemplo, que en psiquiatría forense hoy, no, hoy, esto desde hace muchos años, se reconoce el fenómeno de la alienación parental. La alienación parental es un diagnóstico forense. Muchos psiquiatras clínicos no están de acuerdo con eso, porque es que no es una conducta, no es una patología clínica. El fenómeno de la alienación parental es el fenómeno caracterizado porque en el marco de una disputa de pareja, de un conflicto de parejas, y en el marco también de violencia de parejas, los niños y niñas son utilizados como instrumento. ¿Por qué eso está ganando terreno hoy? Porque como no se sabe investigar, porque como lo dijo las Naciones Unidas, el único centro, y lo hemos visto en el primer punto, el único digamos, centro de investigación es la víctima tiene que aportar su dicho, su cuerpo, todo. Entonces, si la víctima es el niño, pues el niño declara, lo interrogan, lo contrainterrogan, lo entrevistan, lo no sé qué, y maltratan. Y ese niño que utilizaron para eso, ese niño es una víctima, no de violencia sexual, de violencia de pareja, de maltrato infantil, es que lo están instrumentalizando. Y ahí conducimos a lo mismo. ¿Qué pasa con esas denuncias donde dice la mamá, yo lo denuncio porque mi hijo me dijo o mi hija me dijo que el papá la tocó, le metió el dedo, no sé qué? Y bueno,
Entonces cogen al niño o a la niña en ese caso y las entrevistan forense, en cámara de Gesell, no sé qué, y la contraparte vuelve y lo contrainterroga y le dice, no, el niño miente, el otro dice, no, los niños no mienten, sí, los niños mienten, y no salen de ahí. Y de pronto lo mandan a medicina legal y medicina legal encuentra cualquier cosa. Eso lo vamos a ver más adelante, cómo me gustaría, porque ese tema sí lo conozco yo a fondo. Y todo es el niño, la niña en este caso. Óyeme, esa niña instrumentalizada para un conflicto de parejas, esa niña es víctima. ¿Sí estamos de acuerdo, doctora Fabiana? Es La correcto. mejor manera de hacer justicia es, la mejor manera de defender usted como defensora, la mejor manera de defender es saber investigar. Pero por favor, no me cojan a las víctimas, a los niños, a las niñas especialmente, como el eje central de la investigación, y entonces lo interrogan, lo contrainterrogan, lo cuestionan, le dicen mentiroso, no sé qué. Nada, nada, nada de eso. Parecieran que, vuelvo, insisto con la pregunta anterior, pareciera entonces que la violencia sexual se investiga como el robo, el hurto. ¿Quién nos da información sobre el hurto? Pues al que le robaron, que le robaron, y aquí no sabemos investigar. Y viene una pregunta más adelante que la hizo Naciones Unidas en el año 2007, cuando abordaba este tema. ¿Qué hacer? ¿Cómo investigar sin tocar al niño? Más adelante, es que creo que hoy no me alcanza el tiempo, me queda poquito tiempo, pero es un tema interesante. Las dos preguntas me fascinan, sobre todo la doctora Fabiana que pone un tema candente, actual, pero el tema tiene un origen, la respuesta a eso, de un origen que es lo mismo que estamos tratando, la ineptitud en la investigación, y en esto sí, de fiscalía, de todos los organismos, la ineptitud está haciendo que cada vez las víctimas las revictimicemos más. Pensemos en lo que nos comentó la autora Fabiana, y uno dice, ese niño lo están instrumentando y lo volvieron víctima y lo revictimizan cuantas veces quiera. ¿Cómo va a crecer ese niño? Desconfiando del papá, sabiendo que la mamá lo incitó, desconfiando de todo el mundo. Esto va a ser tremendo, tremendo. ¿Sí? Sí, sí, hemos abordado este tema. ¿Aló? Sí, profe, ¿Me están correcto. escuchando? Sí, Ah, señor. perdón. Bueno, ¿les parece si hacemos esta reflexión? Dejémoslo ahí. Es que a mí el tema me parece, y lo estoy estudiando cada vez más con más ahínco, me parece que este tema lo podemos profundizar más y reflexionar más. ¿Les parece si continuamos en 15 días? Profe, como usted crea conveniente. Pues para no dejarlo como, voy a dejar de compartir, para no dejarlo como en el tintero, porque hay mucho que opinar. Es que a mí me encantó esas dos preguntas, esas dos intervenciones, porque hay mucho que decir respecto a esto. Y esto sigue estando sobre el escritorio, es un tema de actualidad en todo momento, sobre todo para cuando uno estudia el comportamiento criminal y el comportamiento de esta sociedad, ¿no? De esta sociedad. Y ¿sabe qué más me gustaría proponer, hacer propuestas con ustedes sobre, yo estoy criticando hasta ahora que no se sabe investigar, ¿no? Pero me gustaría hacerles las propuestas de cómo investigar la violencia sexual. ¿Con base en qué le haría esta propuesta? Una experiencia que yo tuve como director del instituto en Buenaventura. Les contaré cómo se da ese contexto de la experiencia a raíz de una queja que me envía o un reclamo que me hace escrito el alto comisionado de las Naciones Unidas en su momento como director por
la inoperancia del instituto en Buenaventura. Y de allí yo saco los elementos de esa queja para decir, vamos a cambiar la forma de investigar. Por eso me gustaría continuar con este tema. ¿Les parece? Sí, profe, excelente. Sí, sí, señor. Muy bien. ¿Algo que opinar? Porque quedamos, mejor dicho, está la bandeja servida. Hoy las dos doctoras nos han hecho una intervención que nos motivan a continuar. eh, la intervención sobre, bueno, y cómo sabemos interrogar, y la otra, bueno, pero es que nos vamos todo para el lado de la víctima y de pronto el victimario o el supuesto acusado no es el acusado, es el inocente. Aquí, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Los dos casos, las dos posturas, las dos preguntas tienen líneas en común. ¿Alguien más quiere opinar sobre esto antes de despedirnos? Sí, doc, yo, qué pena. Sí, doctora Paula. Doc, es que precisamente sobre la clase pasada, eh, la Corte Suprema de Justicia, el 19 de marzo del 2025, precisamente llamó la atención de la Fiscalía por la prueba de referencia en los delitos sexuales contra menores. Y Sí, pues en ese radicado que estaba estudiando, precisamente absolvió pues al indiciado y dice que la fiscalía tuvo insuficiencia probatoria porque las pruebas de cargo únicamente eran declaraciones extrajudiciales de la víctima y no aportó pericias médicas concluyentes ni testimonios de terceros. ajá, La fiscalía se fundamentó en la obligación de actuar con sensibilidad y responsabilidad en este tipo de casos, lo que su merced decía ahora, pues de no coger al niño y entonces contrainterrogarlo, interrogarlo, pero entonces yo considero sí, que también son a veces las decisiones un poco incoherentes, porque entonces la Corte dice hay que evitar que el juicio se fundamente solo en la prueba de referencia y que entonces es claro, necesario las pruebas de corroboración, entre ellos los peritajes médicos y psicológicos del niño. Pero entonces lo que su merced dice, si el operador judicial interroga y contrainterroga y fuera de eso la defensa interroga y contrainterroga al menor, pues finalmente lo que va a llevar es una confusión y ese testimonio va a estar, correcto. pues en juicio va a estar como viciado, por decir algo. Ujú, claro. Y todo eso sucede porque es que solo sucede porque no sabemos investigar, porque solo se utiliza el interrogatorio, el contrainterrogatorio, desvirtuar, decirle mentiroso, no, yo no digo mentiras, no, sí, él sí dice. ¿Por qué no salimos de eso? Eso parece un círculo vicioso, la prueba pericial en una licuadora. ¿Y la ciencia dónde quedó? Y es que no hay otras formas de investigar. Esa es la gran pregunta. Y eso es lo que quiero que analicemos todos. Por eso, en el año 2007, las Naciones Unidas se preguntan, y eso fue un ejercicio que se hizo allá, ¿cómo investigar sin tocar al niño? No toquemos al niño. Si esa pregunta nos la hiciéramos ahora, pues nada, la fiscalía no, ¿cómo va a investigar si al niño no lo lleva a cámara de Gesell, si no lo mandan a medicina legal, si no no, miércoles, no tienen otra forma de investigar. Y esa es la pregunta. ¿No hay otra forma de investigar? Yo creo que sí. Y quiero compartir con ustedes lo que les digo, la experiencia en Buenaventura, porque me dio muchas luces para poder investigar la violencia sexual, especialmente en niños, amén de la violencia de género, porque cuántas mujeres no denuncian la violencia de género, la violencia intrafamiliar. Ese es otro fenómeno que está rodeado de la violencia sexual. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Solo con testimonios? Pareciéramos que estuviéramos en el siglo XVI, donde la justicia era inquisitiva y la base de todo eran los testimonios. Recuerde que la ciencia empieza a nacer y entonces a los científicos los queman en las hogueras con base en testimonios, ¿no? Brujos. Por eso el tema lo propongo para que, ¿les parece si continuamos hablando de esto?
Sí, profe, Sí, gracias. Pero entonces sí quiero más participación, porque esto es, Sí, profesor, por favor. ¿cómo? Quiero más participación, porque hasta ahora yo como que me meto a todo esto, pero quiero escucharlos a ustedes. Hoy les agradezco a la doctora Dana, a la doctora Joana, que su participación, a la doctora Paula también, su valiosa participación. Les deseo una feliz noche y continuemos abordando el tema en 15 días. Les agradezco mucho su atención y les mando un abrazo fuerte. Feliz Muchas noche. gracias, doctor. Muchas gracias, Gracias, profesor. profe, lo Gracias, mismo. doctor. Buenas noches. chao, Buenas profe, noches. buenas noches. Chao. Esperamos al doctor.